la inmovilización. ¿Me pueden ir diciendo qué funciones tenía la inmovilización? ¿Para qué nos podía servir? El esfuerzo está en Karen principalmente y en William. Échenle ganitas. ¿Sí ven la pantalla? Sí, profe. Ok, entonces, ¿para qué te sirve? Me parece que principalmente para fracturas de hueso, alguna lesión. Ajá. ¿Para qué? Como para qué te sirve. ¿Por qué? ¿Por qué para la fractura? Tú explícalo coloquialmente como si se lo dijeras a un niño de 3 años y para que te entienda, o así le tienes que decir a veces a los pacientes, ¿por qué quiere inmovilizar? ¿Por qué me dice que me va a poner cara en una férula, doctor? Y hay gente que te va a preguntar, entonces tienes que tener un argumento que te puedas dar a entender. ¿Por qué? ¿Para qué le sirve? Se fracturó, ok. Porque está fracturado, le voy a poner una férula, ok. ¿Y eso qué? Sí, me explico. Entonces trata de explayar la idea. Ok, ok. Bueno, según yo, la férula es para inmovilizar en dado caso que hay alguna inflamación y en el caso del yeso es cuando tenemos una fractura. Eh, o sea, necesitamos dejarlo estático el hueso para que pues, eh, ¿cómo decirlo? Limitar el daño. Limitar el daño, eso sí, evitar la inflamación, de disminuir el dolor. Para eso le sirve una férula, una inmovilización. Una inmovilización puede ser como parte de un tratamiento inicial o un tratamiento definitivo, ¿correcto? Tienes un esguince en el cual te colocan una férula por 2 semanas de tobillo, por ejemplo, y con eso de seguro ya vas a estar bien. Un esguince de muñeca muy leve, te quieren poner un vendaje compresivo nada más para que ayude mientras, te cortaste y te ponen un vendaje y te ayuda también para sujetar, también es otra de las funciones, para mantener un apósito, ¿sí? Entonces para eso también sirve. Vaya empezando así. Doctora, otra cuestión, alguna otra idea que nos haya faltado mencionar. También podría ser para producir una compresión en la zona lesionada. Puede ser una compresión dirigida y evitar que se inflame más. Permitir un traslado, sí, también es bien importante porque a veces le están dando ustedes el manejo inicial a un paciente con eso. Bien. Chequen después el Classroom. De esto ya tengo y lo pueden descargar, las 2 pláticas que vamos a estar viendo ahorita. Estas 3. Y vienen varios videos, trataré de abrirlos ahorita, que vienen ejemplificando un poquito también ya las ideas de cómo es colocar una férula, un vendaje de Jones, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, de esto, vean, desde el 21 lo tengo aquí. Me interesa que aprendan las indicaciones para usar las férulas, describir el uso correcto por segmento anatómico del tipo de férula a utilizar y las complicaciones de un yeso o una férula mal puesto y cómo lo monitorizas, el estado neurovascular distal, es bien importante. Entonces, de esto pueden hacer una tabla en la cual vayan colocando una férula para qué se utiliza, de dónde a dónde va. Y así con eso van a tener más resumido el tema, es bien importante, porque eso va a ser todo el manejo inicial que le van a dar a muchas fracturas y lesiones, el que es el manejo que más está a su alcance, el de colocar un vendaje de Jones y una férula, pero de dónde a dónde y cómo colocarlo, ese es el medio del asunto, ¿ok? Entonces, bien, aquí está en esta parte, ¿de acuerdo? Pueden bajar en su Classroom, pueden checarlo, ¿ok? Bien, entonces de esas pláticas estábamos en esta, si ven la pantalla, Sí, doc. ¿ok? Y las férulas y yesos. Me voy rápido en esta para llegar a la otra plática que creo que también lo explica bien. Así que una lesión que se requiere inmovilizar debe ser de que una articulación por abajo y una por arriba de la zona de la lesión, lo que les decía. Cubrir 2/3 partes de la circunferencia de la extremidad que se está inmovilizando es un principio general. Entonces, vean aquí en esta zona, si tú tienes una extremidad que es esto, imaginen así que está un corte transversal de una tibia y aquí está el peroné, ¿sí? Si se lo imaginan. Entonces, la férula debe de cubrir como 2/3 partes, está cubriendo todo esto,
¿sí? Ya está llegando por aquí, en ese corte transversal, 2/3 partes, a eso se refiere. Y esto también ayuda a que tenga buena resistencia. Para eso van a ver mucho las capas. Cuando tú das una capa es el hecho de que lo dobles, lo dobles, lo dobles, lo dobles. Y al final de cuentas terminas por más que recordarlo por memoria, como hacerlo un poquito al tanteo, pero ya te queda. Entonces, ¿cuántas capas le das? Como unas 8 capas de que va y viene el yeso para que pueda quedar bien. Y eso le da una buena resistencia y evitar que se venza. Mantener la reducción de una fractura, moldeando en el principio de 3 puntos, eso lo vamos a ver. En el manejo conservador, a veces tú tienes una fractura, se rompió y se anguló, entonces esto lo manipulas y lo dejas alineado, ¿sí? Pero dejas un yeso puesto que quede moldeado aquí, aquí sería un punto, si están viendo lo que estoy dibujando, otro punto y otro punto cuando estás moldeando. ¿Sí lo ven? Sí, Imaginen que esto es una mano acá y que ahí están los dedos, que se rompió. Entonces tienes un punto, 2 puntos, 3 puntos de presión de cómo estaba inicialmente. Esto es saber actuar en dónde se movió la fractura y ponerle como moldeamiento en 3 puntos para que de esa manera quede aprisionada porque se puede volver a mover. Cuando estaba así la fractura, tú la manipulaste, le pones un yeso circular y le moldeas justamente en el ápice de la fractura, ¿sí? Para que se mantenga con una fuerza correctiva aquí y acá en esta para que se mantenga y no se mueva y pueda consolidar en la posición anatómica original. ¿De acuerdo? Eso se hace mucho en pediatría también para el manejo conservador con un yeso de alguna fractura. Y eso es el principio de los 3 puntos. Evitar los movimientos de la extremidad durante el fraguado de la férula es bien importante. Entonces, si el paciente es un paciente que no te vaya a cooperar, otra vez un pediátrico, una persona que tiene mucho dolor, pues cálmale el dolor, cédalo, ver qué se puede hacer, especialmente si vas a tener que se base en su manejo definitivo. Esta parte, pues hay férulas que ya están como digamos prefabricadas. Son las férulas que se llaman ortoglass, en el cual viene una cajota y generalmente vienen con medida inglesa. La medida inglesa, si bien recordarán, hablan de pies, pulgadas, yardas, ¿sí? En este caso especialmente habla de pulgadas. En este caso habla aquí de que tiene un grosor, un ancho más bien de 3 pulgadas, ¿ok? Esta tiene un alma de fibra de vidrio, en el cual no tienes que hacer a estar plegando, sino que, y aparte ya viene con una cobertura blandita que te permite estar en contacto con la piel, que es esta que están viendo aquí en estos ejemplos. Entonces, esta férula ortoglass tiene la peculiaridad que seca rápido. La mojas y en 5 minutos ya está seca. Vean aquí cómo este personaje está colocando una pinza. Esto es como una pinza de azúcar, una pinza de bolsa de cereales, la han visto. Entonces, es bien importante sellarlo, ya que si lo dejas abierto al medio ambiente, pudiera secarse. Y este rollo completo viene así, viene el rollote, vienen como unos 15 metros más o menos de férula para poderse recortar, utilizas ahí unas tijeras. Costará cada férula que pones en material como unos 1,000, 1,500 pesos. Si tú echas a perder toda esta caja, estarás echando a perder unos 6, 8,000 pesos, que si no tienes esa precaución de cubrirlo, pudieran cargarte a ti la responsabilidad de no haberle dejado esto y que se te haya secado y que quede inservible. El ancho, esta parte, por ejemplo, que es de 3 pulgadas, será como para un muslo, el ancho de un muslo. 2 pulgadas podrá ser el ancho, por ejemplo, de un antebrazo, ¿sí? Para una pierna puede ser que de acuerdo que el sapo a la pedrada, 2 a 3 pulgadas de ancho le pueda servir. ¿Vamos bien hasta ahí con lo que estoy comentando? Sí, doc. ¿Entienden lo de los 3 puntos? Es bien relevante. Sí, no, quizá, tal vez. Sí, doctor, sí. Eso, ok, gracias. Bien, los vendas de yeso están formadas por un rollo de tela que se impregna con yeso, que es el sulfato de calcio semihidratado. Al contacto con el agua,
produce una reacción que libera calor, es una reacción exotérmica. Se le explica al paciente cuando lo estás poniendo para que no se vaya a asustar. Es bien importante proteger la piel, porque como se eleva la temperatura, sí pudiera en algunos pacientes llegar a quemarles la piel, causarles una quemadura de primer grado. Entonces le ponemos guata y con eso ya protegemos la piel. Como a los 5 o 10 minutos de haber puesto el yeso, se calienta y después de calentarse ya endurece. A eso se le llama fraguado, ¿sí? Porque se cristaliza el sulfato de calcio. Así que les decía, el grosor 5, digamos, metros, pero puede medir 3 centímetros, 4, 5, de 5 de ancho. Esta, por ejemplo, que están viendo parece que es una de 10. ¿Se puede mejorar una extremidad cuando trae un yeso? La verdad no, porque puedes reblandecer el yeso, pero esa es una de sus ventajas. En un caso de algún tipo de urgencia en el cual no tengas en tu comunidad donde estás atendiendo a un paciente que probablemente ese mismo día en la mañana le pusieron un yeso y contigo llega a la medianoche a tu unidad, a tu servicio social, porque le pusieron un yeso y está bien apretado, está bien hinchado, no se le calma el dolor, vas a tener que quitar el yeso para que la circulación regrese. Ya si se mueve la fractura es algo secundario. En ese caso, y no tienes sierra, no tienes prácticamente más que unas tijeras para quitarlo, pues tú humedeces el yeso, como a los 15 minutos de humedecerlo, ya lo reblandeces lo suficiente para que sea fácil retirarlo. Esa es una de las ventajas del yeso. Es barato en comparación con esto que están viendo aquí, que es la fibra de vidrio. Entonces, el yeso se puede retirar sin uso de sierra, con que lo reblandezcas otra vez. Es más barato, moldea, te permite moldear los 3 puntos, sin embargo, y cuesta menos. Sin embargo, pesa más y necesitas más yeso, por lo cual es más bultoso para que tenga resistencia. Pesa más, cuesta menos, y aparte dura menos. Esta fibra de vidrio, por ejemplo, la puedes dejar así, te aguanta 3 meses fácilmente si es que la cuidas bien, mientras que el yeso vas a tener que darle, por ejemplo, mantenimiento y colocarle alguna capita extra. ¿Ok? Doctor, una pregunta. Es que se cortaba un poquito cuando dijo cuál era el grosor. Había comentado que eran 8 capas, ¿no? Pero ya de ahí ya no escuché bien. Al principio aprendes a contar las capas porque es la recomendación general. Después, a tanteo, ya sabes más o menos cómo debe de quedar en cuanto a grosor. Entonces, ya ni las cuentas a veces lo haces en automático. Pero más o menos va como en unas 6 a 8 capas. Para una pierna, por ejemplo, para un muslo puedes necesitar hasta 10 para que quede pues, mucho más grueso. Y eso le da cierto peso al yeso. La fibra de vidrio con una sola capa, por ejemplo, en estas férulas que ya están hechas, ya aguantan, ¿de acuerdo? Por eso cuestan más, pero pesan menos. La fibra de vidrio necesitas, cuando lo vas a retirar, utilizar sí o sí una sierra oscilante. No la puedes quitar con humedeciéndola nada más. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, doctor, gracias. Bien. Doctor, Sí. y lo que había dicho que era que protegía para que no se quemara el paciente con el yeso, que hacía la reacción exotérmica, ¿era eso de la fibra de vidrio? Ahorita voy para allá. Es la guata y la guata puede ser natural o sintética y eso es lo que te protege para que no entre en contacto con la piel el yeso o la fibra de vidrio. Aquí vean este personaje. Le pusieron fibra de vidrio, pero le pusieron un tipo de guata y de estoquinete, que son las 2 capas que van por dentro, que es muy poroso y está diseñado, se le llama Delta Dry, como Delta seco, que permite que seque más rápido, que como en 1 hora ya secó la piel. Entonces, en ciertas indicaciones, pudieras tú sí mojarlo, la fibra de vidrio, porque es bastante porosa y seca rápido. Con el yeso no puedes hacer eso, ¿de acuerdo? Que están mostrando aquí cuesta todavía como un 30% más que la fibra de vidrio en sí, para inmovilizar, y la fibra de vidrio cuesta
como 4 veces más que un yeso, ¿sale? Este aparatito que trae puesto este chamaco cuesta como 5,000 pesos porque se puede mojar. Del que no se puede mojar de fibra de vidrio costará en material como 2,500, 3,000. Y si hubiese sido hecho con yeso, costaría como 800 pesos. ¿Sí ven la diferencia? Sí. No es que sea necesariamente uno mejor que el otro, depende de la indicación. Hay fracturas que son lo bastante fáciles, que se pueden manejar a veces con esto para alguien activo y que se quiere meter a mojar y que tiene el recurso, puede funcionar. Hay fracturas que están para ponerse en 3 puntos y necesitas mantenerlo. La fibra de vidrio no moldea tanto y entonces es mejor el yeso, ¿ok? Y a veces podemos hacer un yeso híbrido. Esto es, moldeamos con una capa de yeso y encima le colocamos fibra de vidrio y es válido también. Bien, ahí va. Entonces, eso que están viendo es la guata, que es un algodón ya fabricado que está laminado. Mantiene la extremidad aislada del contacto directo del yeso o de la fibra de vidrio. Protege las prominencias del hueso, las salientes del hueso, evitando la formación de úlceras. Y todavía la primera capa que pones, lo primero que le pones en contacto al paciente es el estoquinete. El estoquinete es como un calcetín, ¿de acuerdo? Es un pedazo de tela que tiene una forma circular. El estoquinete sería este que están viendo aquí. Es una variedad de medio tejido tubular utilizado en los extremos de los yesos para evitar que queden bordes cortantes y además dar un mejor acabado, ¿sí? Y encima ya le ponen una capa de guata. Esta guata plisada, que está así más delgadita, que están viendo aquí que están utilizando, le llamamos en términos coloquiales guata sintética. Hay otro tipo de guata que tenemos en México que es tan delgada como el papel higiénico, como el papel de baño, pero es más resistente. Y es la guata natural, ¿sí? Entonces, y esa la usas mucho para los yesos y esa es la que más tenemos en el hospital, la que más les va a tocar ver. Siempre hay que vigilar la buena circulación de donde le pusiste el yeso, el correcto grado de sensibilidad después de haberlo colocado, la ausencia de edema, dolor que sea muy, muy incapacitante, inexplicable, que persista, más si se corresponde a una zona de prominencia ósea. O sea, que esté justamente donde está una saliente, pensarás pues que le está lastimando ahí el yeso. Buena movilidad de los dedos, es obligatorio entre las primeras 24 horas de colocado del yeso estar vigilando el estado neurovascular. ¿Por qué viene esta imagen tan cruenta? Porque esto puede ser una complicación de un yeso mal puesto, de una férula mal puesta, de una fibra de vidrio circular mal puesto. Y es un síndrome compartimental, que es una de las grandes complicaciones que hay en la traumatología y ortopedia. El síndrome compartimental es un síndrome muy temido que tiene una resolución quirúrgica muy agresiva y que consiste que se inflama mucho una extremidad y lo único que te queda hacer es abrir, como están viendo aquí de tajo a tajo, para que pueda liberar esa presión y que permita recuperar la circulación. Y después esa inflamación no va a bajar. Esta extremidad que están viendo así, que se ve como si le faltara mucha piel, es que está súper, hiper inflamada. Entonces la piel que llegaba de aquí a aquí ya nunca va a regresar. Probablemente baje un poquito el volumen, pero vas a terminar colocándole un injerto de piel de seguro para manejar eso. Eso se puede evitar en algunas ocasiones vigilando el estado neurovascular distal. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, doc. Muy bien. Ok. Bien, ¿alguien que pueda leer esto en lo que leo un mensaje que me está mandando un paciente, por favor? Yo lo leo. Yesos circulares. Tenerse en cuenta algunos principios de importancia. No perder la reducción, moldear el yeso adecuadamente sin dejar puntos de presión, acoginar adecuadamente la extremidad con una capa de algodón laminado y reforzando en los puntos en donde existan prominencias óseas. No se debe colocar exceso de algodón, puede haber pérdida de reducción. No escurrir demasiado el rollo que va a ser colocado, ya que se secará muy rápidamente sin permitir un adecuado moldeado. Utilizar un yeso del ancho recomendado de acuerdo al tamaño de la extremidad que va a ser inmovilizada. Realizar un control radiológico
luego de la colocación del yeso para verificar la adecuada posición de la fractura. Ok, entonces son ligeras recomendaciones que van a ir poniendo en práctica y ya más o menos les van a ir quedando. Ahorita es como andar en bicicleta y que te digan todos los detalles técnicos a que ya lo hagas y luego ya te sea más fácil. El punto bien importante es en lo que seca una inmovilización, pues que no se te mueva para que quede en esa posición, ¿de acuerdo? Eso es algo bien importante. Moldeándolo bien, pero que no quede con puntos de presión, eso es bien importante. Si te moldeas mucho y dejas marcado tu dedo, entonces eso queda como una piedra en el zapato que estará molestando. Bien acoginado, pero no tanto para que no se te vaya a mover, ¿sí? Porque eso no te dicen que, por eso te dicen que no uses mucho exceso de algodón. Si escurres demasiado el yeso, entonces le quitas yeso y queda más tela que yeso. En los años 50, por decirlo así, el yeso te daban, tenías el yeso en polvo y a la venda tú le impregnabas con yeso y le ibas poniendo poco a poco. Después ya salió de manera comercial un yeso que es una venda elástica, a final de cuentas un tipo de venda que la dejan ya impregnada con una porosidad suficiente para que se moje y no se escape el yeso y pueda secar y darle forma, ¿de acuerdo? Siempre antes y después de colocar un yeso, una inmovilización, les he estado diciendo, un vendaje, una férula, vean el estado neurovascular distal y también un control radiográfico para verificar cómo quedó la fractura. La intención original, pues desde Hipócrates, es el hecho de no hacer daño, no hacer más daño, a final de cuentas. Puede ser que no cures al paciente, pero al menos lo alivies un poco, ¿no? Entonces, por eso, si tú manipulaste la fractura, le pusiste una férula, un yeso o algo, pues tiene que verse mejor. Esa sería la idea, para que no empeore. Pues ten evidencia de eso y tómale una radiografía. O mejor aún, ya lo dije en la clase pasada, ¿cuántas radiografías le tienes que tomar, doctora? 2. ¿Cuáles son? AP y lateral. Bravo, ok, muy bien. ¿Y si fuera de la mano? Dorso palmar y dorso... Ah, no, sí. Y... Lateral. Sí. ¿Ah? ¿Y si fuera de la pata, del pie? Dorso plantar y dorso lateral. No, solamente dorso plantar y lateral, ¿de acuerdo? Ok. Eso, muy bien. Bueno, tipos de férulas y yesos. Entonces, de acuerdo a dónde se origina, a dónde termina, es que incluye la inmovilización. Y para eso podemos tener braquipalmar. Es el tercio proximal del brazo hasta el pliegue distal de la mano o la línea de los metacarpianos, que sería esta de aquí, ¿de acuerdo? La línea de los metacarpianos aquí en esta zona. Permite la flexión de la articulación metacarpo-falángica que estamos viendo en esta zona. Vean aquí cómo le permite flexionar. Vean de ahora en adelante cómo dejan a veces las férulas, los yesos de muchos pacientes. No los dejan tan bien que digamos, ¿eh? Entonces, que los dejan así como ven en esta imagen, no todos, ¿sí? Entonces van a escuchar el concepto de la B deltoidea. Imaginen que esto que acabo de dibujar se acompaña así y tienes entonces los fascículos del deltoides, ¿sí? Del músculo deltoides. Luego aquí viene, por ejemplo, el bíceps, luego acá viene el tríceps, ¿sí? Y luego ya viene el antebrazo, ¿de acuerdo? Entonces, a esta zona, la B deltoidea, ustedes imaginan donde termina su brazo, así sea esta chica que está muy contenta en la playa con su fibra de vidrio, lo cual es una completa mentira. Entonces, termina aquí en esta parte, esta es la B deltoidea, ¿sí? La B del deltoides, y ahí es donde una forma de decir que ahí empieza el braquipalmar, ¿de acuerdo? Llega hasta la palma de la mano, ¿sí? Entonces, braquipalmar, ¿ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Todo bien, todo bien. Ese va a ser de los más comunes, el braquipalmar. Entonces, el braquipalmar, ¿como para qué fracturas te podrá servir? Empezamos a ver, pues te puedes romper la muñeca y te sirve porque es una articulación por arriba y por abajo. Es el antebrazo y también te sirve. Es el codo y también te sirve. ¿Es el húmero? ¿Te serviría en las fracturas del húmero, sí o no?
En una distal quizá. Quizá, pero, por ejemplo, aquí estoy señalando, aquí está más o menos más, ya como tirándole a la mitad. Aquí está la fractura. ¿Le servirá esa férula o ese yeso? Yo digo que no. No, ¿Por qué? porque es una articulación arriba y una abajo. Correcto. Entonces, para eso necesitas inmovilizar ¿a quién? Al hombro. Al hombro. Entonces, ya veremos ahorita qué le tenemos que poner. Sería una pinza de azúcar, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, bien importante. Este caso, pero en una pierna, me tocó que así uno de ustedes que fue mi alumno en el 2012, por ahí del 2013, estaba haciendo su internado en Monterrey. Yo estaba justamente de guardia también, así que andaba despierto. Como a la medianoche se comunica conmigo de que estaba de guardia, tenía un paciente que pensaba que tenía un probable síndrome compartimental, que tenía mucho dolor y que tenía una fractura en la pierna. Pues había fracturado la pierna muy cercano a la rodilla y le habían puesto una férula que estaba justamente donde estaba la fractura. Se le movía y le dolía mucho al paciente. Suena lógico, ¿no? ¿Qué le dije? Quítale la férula, checa cómo está la piel, estado neurovascular, estaba bien. Dije, pide ayuda pues con otro interno y le inmovilizaron hasta el muslo. Con eso ya pasó bien la noche el paciente y ya mejoró. Algo tan sencillo como eso. Y el residente de primer año de especialidad le había puesto esa otra férula, ¿sí? Entonces ahorita es época de terror, ahora en marzo, que es cuando empiezan todas las especialidades, porque pues empieza mucha gente que no le sabe, que va empezando también, ¿ok? Entonces consideren eso. Bien, así que la braquipalmar o la férula braquipalmar, recuérdenlo muy bien, va a ser de las más comunes. Y la antebraquipalmar, pues sería, como en este caso, esta de aquí, que sería el tercio proximal del antebrazo, ¿sí? Aquí, hasta el pliegue distal de la palma de la mano. Así que esa probablemente funcione para algo que está, pues, ocurriendo en esta zona, ¿ok? Antebraquipalmar. Hay una férula antebraquidigital que incluye hasta la falange distal de los dedos. A esta más bien le llamamos de otro nombre y es intrínseco plus. Lo vamos a ver mucho después, creo que ahorita también viene aquí, y es un tipo de inmovilización que te ayuda para cuando tienes, por ejemplo, fracturas aquí en los metacarpianos, en la mano, así, y te ayuda mucho, o fracturas así en los dedos, en esta zona, porque va hasta la parte distal, ¿ok? Antebraque digital o más bien conocida como intrínseco plus. Y la pinza de azúcar para inmovilizar fracturas del húmero, el codo, antebrazo proximal y medio. ¿Saben qué es una pinza de azúcar? No, Doc. Ustedes puro esplenda. Entonces, cuando toman su café o su té, pero bueno, se supone que una pinza de azúcar, hasta antes había y le decían, ay, mi terroncito de azúcar, ¿sí? Entonces, se supone, esto es una pinza de azúcar, ¿ok? Entonces, el hecho de que tú le des a esta como paleta, así, y no era tan grande, y lo que haces es, la usas para agarrar los terrones de azúcar, que hoy en día ya casi no lo toma la gente, puro esplenda. Pero entonces antes en las cafeterías y así, en tu casa y esto, compraban y tenían la medida, en lugar de decir 2 cucharadas de azúcar, pues 2 terrones de azúcar. Y para agarrar el azúcar y que se viera bonito, pues utilizabas la pinza de azúcar. ¿Sí? ¿Sí o no? Entendido, entendido. Ok. Entonces, ahora vean, tú pones una pinza de azúcar de aquí, empieza hasta el húmero, da la vuelta al codo, gira y entonces ya lo inmovilizas. Y ahí ya te sirve para agarrar algo que sea en el codo, en el húmero o hasta en el húmero proximal. ¿Vale? Pinza de azúcar.
Esto que están viendo aquí es antes de colocarle algo para inmovilizar. Esta es la guata natural que les decía, parece papel de baño, es tan delgada como papel de baño, pero es más resistente. Y puedes poner una doble pinza de azúcar, primero en un sentido y luego en otro. La puedes poner en antebrazo. Aquí vean cómo le están poniendo el antebrazo. Cubre por dorsal y cubre por palmar aquí en este antebrazo. Y es muy válido también, ¿sí? Hay férulas que tienen esta forma, que ya están diseñadas así y puedes a veces utilizar para inmovilizar de manera urgente algo, que están hechas de plástico. Estas, a pesar de que se ven muy bonitas, crean edema de ventana. Entonces, no respira tanto la piel y si pueden, a veces cuando se está inflamada, tienen indicaciones muy, muy precisas realmente. Que lo han sacado que por impresión 3D y esto, pero más o menos. Bien, ahí están viendo muchos ejemplos de más pinzas de azúcar. Vean en su casa, quizás se den cuenta que por ahí anda alguna. O pregunten a sus familiares más grandes, incluso a sus papás, van a ver como, pues sí, pinza de azúcar y muy decorativo y así, ¿vale? Así hay férulas en pinza de azúcar para los dedos, como lo están viendo ahí. Esas son comerciales, ya tienen como, son de aluminio, entonces tienen como algodón y ya nada más con eso inmovilizas un dedo. Ojo, no es tan bueno dejar más de una semana un dedo inmovilizado en esta forma, siempre hay que darle un poquito de flexión. ¿Vamos bien? ¿Queda claro? Todo bien, profe. Sí, doctor. Ok, pinza de azúcar entonces, no se diga más. En las piernas, en los pies, entonces podemos colocar algo que sea muslo podálico, que va del tercio proximal del muslo, generalmente usamos la referencia del pliegue del glúteo, como estoy señalando ahorita, por la parte posterior hasta la articulación metatarso falángica, o sea, la que les había dicho como en la mano, pero aquí la bola del pie, por decirlo así, en esta zona, ¿sí? Es útil en fracturas de la tibia y lesiones alrededor de la rodilla. Ahora, puede ser, este es un yeso muslo podálico. Bueno, puedes poner una férula muslo podálica, pues sería el hecho de que pongas nada más esta zona, ¿sí? Esta zona de aquí realmente, esta que estoy señalando, pues sería una férula muslo podálica y sería para el manejo inicial de estas lesiones que acabamos de ver, ¿ok? Muslo pédica, muslo podálica va a ser una muy común que van a utilizar. Otra que lamentablemente van a utilizar muy seguido es la muslo maleolar. Aquí están las dos salientes de su tobillo y esas salientes se llaman maleolos o tipo calza. ¿Por qué digo así? Porque esta férula es infame, este yeso es algo muy institucional, bien incómodo. Se utiliza lesiones, por ejemplo, ligamentarias de la rodilla, pero es bien incómodo traerlo puesto. Entonces, eso lo puedes suplir probablemente 1 o 2 días después de haberlo colocado con que el paciente utilice una rodillera mejor, una rodillera comercial rígida y con eso es más fácil y más cómodo para el paciente. Esta tiene el inconveniente que se desliza para abajo y se desacomoda, es pesada, el paciente pues no se puede bañar porque no puede mojar esta zona, entonces pues va a ser bien incómodo para bañarse, para asearse, ¿sí? A mí no me gusta indicarlas realmente, pero las van a colocar, las tipo calza, son bien comunes. Ahora, otra que se utiliza es la férula que va de la pierna al pie. Y en ese caso le dan el término latín suropodálica, ¿ok? O férula corta. Va desde el nervio sural, ¿sí? Desde el nervio del pie, de esta parte. Si palpan aquí está la saliente de la cabeza del peroné. En esta zona se origina el peroné, viene este hueso largo en la cara lateral y aquí termina.
Resulta que aquí, en esta cabeza del peroné, voy a poner así en amarillo, transcurre un nervio. Aquí justamente pasa, y es el nervio ciático popliteo externo. De colocar mal esta férula, puede haber complicaciones que se atrape entre el hueso y la férula o el yeso que estés poniendo, atrapar, comprimir ese nervio, y lo que te deja como complicación es un pie caído. Pierdes la posibilidad de hacer una dorsiflexión del tobillo. Entonces, palpen ahorita, si están sentados, la cabeza del peroné, y ahí se va a sentir esa zona, ¿de acuerdo? Entonces va ligeramente como 2 traveses de dedo abajo de la cabeza del peroné hasta la bola del pie, hasta la línea metatarso falángica, suropodálica. Es bien, bien común también. Probablemente este sea 1 como la más común, 2 y esta la infame 3. ¿Estamos bien? Sí, Doc. Ok. Tiempo atrás, y hasta pues salían las caricaturas cuando terminaba un personaje que había perdido, se había fracturado, dando a entender que se había lastimado, estaba utilizando yesos en todo el cuerpo. ¿Se acuerdan? ¿O si vieron esas caricaturas alguna vez? Entonces, hacen alusión a esto que ya hoy en día solamente lo utilizamos ya en pediátricos. Pediátricos, digamos, menores de 6 años. ¿Ok? Entonces, cuando les hacemos cirugía, o cuando tienen una lesión que involucra el fémur, o bien les hacemos una cirugía en esta zona, en la pelvis, los inmovilizamos con este yeso pelvipédico, la pelvis al pie, ¿de acuerdo? Pelvipédico, pero es más bien conocido como una espica, ¿de acuerdo? Espica. Entonces, en ese caso, esta espica puede ser una espica completa, esto sería lo convencional, una espica con la rodilla libre y le ponen este palo para que mantenga también la posición. Esto le da estabilidad. Este palo, pues no le decimos palo, pero sí lo hacemos con un palo de escoba y se llama realmente travesaño, ¿ok? Travesaño con V. No se va a dibujar muy bien, pero bueno, ahí tienen la idea. Entonces, así que si es una espica completa, esto de aquí es una hemiespica, ¿ok? Una hemiespica. Y en inglés también le llaman así, spica cast. ¿De dónde viene la palabra espica? De spigus, trigo. Imagínense una espiga de trigo. ¿Han andado en un campo alguna vez? Imaginen cómo es una espiga de trigo. Sí, la de los vaqueros. La de los vaqueros, válgame Dios. Ok, puede ser que sí. Ok. Entonces, vean esta imagen, por ejemplo, es una espiga de trigo. Parece una Y, ¿sí? Parece como una Y. Ok. Igual esta zona, así como está en esta zona. Denle la vuelta. Véanlo ahora al revés. Por ejemplo, en esta forma. Y resulta que esto, al autor, pues, que le dio el nombre a esto, pues él dijo, hoy se parece a una espiga de trigo. Y entonces, pero al revés, ¿no? Y ya por eso, cumplir el principio de estabilidad de una espiga implica que tú inmovilices bien esta zona. Y con eso ya no se mueve. A veces, si a esta zona que está bien reforzada le agregas un travesaño, con eso ya queda esta zona muy estable, no se mueve y permite consolidar alguna fractura de pelvis, alguna cirugía en pelvis es esta zona, en el fémur, ¿de acuerdo? Entonces, por eso les pica, ¿ok? Se utiliza más ahora en niños, pero antes, tiempo atrás, incluso en el néter, podrán observar imágenes en que viene algún adulto que se le habían colocado. Eso ya prácticamente es inexistente hoy en día. ¿Cuánto tiempo nos queda? 15 minutos. 15 minutos. Ok.
Otra forma de inmovilizar son las tracciones en la piel o en las tracciones en el hueso. Tú tienes una lesión que está muy impactada, que está muy colapsada. Entonces, incluso la piel no te permite, porque se abrió la piel, está en muy malas condiciones, colocarle un yeso o una férula para inmovilizarlo. Bueno, pues lo que haces es jalarlo continuamente en lo que se conoce como una tracción, y lo puedes jalar desde la piel o le puedes atravesar un clavo al hueso y de ahí agarrarte con algo que se llama estribo y entonces de ahí jalarlo. Permiten reducir, o sea, cuando usamos la palabra reducir es alinear o mantener alineado. El acortamiento y alinea dos fragmentos mientras pega una fractura. Según cómo se agarran son en la piel, que no agarran tan fuerte, o en el esqueleto, que agarran bien macizo. Entonces, se realiza colocando un sistema más o menos elástico que se adhiere a la piel. Le pones algún adhesivo y le pegas y proteges la piel. Hola, hola. Ya se escucha, Doc. Los perdí, chicos, qué miedo. Ok, ¿hace cuánto ya no me escuchan? ¿En qué se quedaron? Nos quedamos en tracción cutánea. ¿Y qué más? ¿Qué es lo último que escucharon de eso? Que protegía los pies, me parece. ¿Cuánto tiempo queda? 10 minutos. 10. Les decía que ponen un adhesivo a la piel y con eso puedes jalar y con eso puedes alinear. ¿Veían el ejemplo de la alineación o no? ¿Sí me escuchan? Me parece que todavía no llegamos ahí.
Ok. Bien, les decía que cuando colocas una tracción en la piel, como estás agarrando un tejido blando, no puedes colocar más de 5% del peso del paciente, del peso corporal del paciente, ¿sí? O también se traduce, no puedes poner más de 3 a 3,5 kilos de tracción. Entonces, imaginen que tú tienes un hueso que está bien impactado y está bien mal alineado. Esos serían los dos segmentos del hueso. Le colocas una tracción a esta zona que está jalando y unas horas después de haberlo utilizado, resulta que ya queda en una mejor posición, ya está mucho más alineado. Puede ser que así dejaras como tiempo atrás a los pacientes como un mes hospitalizados, y es lo que sale a veces como en la tele, como que el paciente está inmovilizado con una especie de tracción en una cama grandota que tiene muchas cuerdas y poleas, y entonces ya empezaba a consolidar de tal forma que ya no se te iba a mover mucho. Entonces ya al paciente ya lo ponías como ambulatorio y le colocabas un yeso y entonces ya lo habías inmovilizado y con eso consolidaba. ¿Queda claro eso? Sí, doctor. Sí, Aquí vemos ejemplos de tracciones para una fractura de fémur en un paciente pediátrico. Esta es una tracción a 90 grados. Imagínense, pobre crío, lo dejas así por un mes, ¿sí? ¿Y qué está pasando ahí? ¿Cuál es el lado afectado aquí? ¿Lo alcanzan a ver? sería... ¿En cuál imagen, Doc? ¿Ven la imagen que estoy señalando ahorita? ¿El izquierdo? Lo estoy dibujando, sí, el izquierdo. Ahí se nota cómo su muslito está más ancho, a pesar de que este niño está en África. Y así se nota más ancho este muslo y como deformidad. Incluso está como torcido para afuera. Entonces, lo dejan así con una tracción cutánea, lo dejan a 90 grados. Tiene este sistema de poleas. Con eso jala y está alineando, está causando esto. De estar al principio el fragmento proximal, el distal así, cabalgado, rotado, angulado. Y con eso lo alinea. Y tiempo después, cuando ya llevan unas 3, 4 semanas, tomas radiografías ahí cuando está el paciente, puede ser que ya le pongas un yeso pelvipodálico, una espica, y con eso ya termine otras 3 semanas, un mes más en consolidar, en pegar esa fractura. La tracción a través del hueso se realiza atravesando el hueso con un clavo rígido, que es un clavillo Steinmann, generalmente, que es un clavo más grueso que mide como 3.6 milímetros de diámetro. O un Kirchner, una aguja de Kirchner que mide como 2 milímetros de diámetro. Colocas el clavillo, lo atraviesas y a eso le amarras un estribo como el de un caballo, ¿sí? Donde ponías el pie de un caballo, por eso se llama así. Y a esto entonces es de metal, ahí le amarras como una cuerda y ya con eso puedes jalar en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces se deben de colocar perpendicular al hueso. Imaginen que aquí viene un fémur, ¿sí? Lo estás jalando de esa manera, alejado de las articulaciones y evitar puncionar vasos y nervios, ¿no? Aquí, vean, una manera, pues sí, tercer mundo, probablemente en África, el paciente le está doliendo un buen, ahí le están sujetando, les agarran infragrante y poniéndole. Hay varios esquemas de cómo colocar estas tracciones para que sea de manera más segura. Entonces aquí lo están perforando, ni siquiera es eléctrico, es un taladro manual, lo que están usando, le están perforando ahí el paciente, atravesando, por ejemplo, aquí en este punto o en este punto de acá. Y con eso, si le pones un poquito de anestesia local, analgésico, incluso lo puedes hacer en la cama. Esto dudo que le hayan puesto algo a este pobre paciente. Pero entonces con eso te puedes amarrar más fuerte al hueso y jalar de mejor manera y jalar hasta con un 10% del peso corporal del paciente. Y con eso puedes alinear más. ¿Queda claro eso? Esos dos porcentajes son importantes y tienen que razonar el por qué la tracción cutánea lleva menos peso, menos fuerza que la tracción esquelética. ¿Queda claro? Sí, doctor. Ok, vamos a salir tantito y ahorita entramos en 10 minutos, ¿de acuerdo? Son las 9. Quizás tenga que mandar otro nuevo link.